Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto de IPG Patsala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad enseño asignaturas de lengua, literatura e historia de España, como por ejemplo literatura española medieval o literatura española del siglo XX y contemporánea, al igual que historia de España del siglo XX y distintas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 13 del paper de Historia y Cultura de Hispanoamérica, que se titula El impacto demográfico y la esclavitud en América Latina, que se titula El impacto demográfico de la conquista. Hay una serie de factores que, combinados, dieron lugar a un gran impacto en la demografía del continente americano, después de la llegada de los europeos. La movilización o emigración de la población europea a tierras americanas desestabilizó el sistema de vida de sus habitantes, que sufrieron un importante descenso demográfico, a la vez que tuvieron que afrontar cambios drásticos en sus vidas. Vamos a empezar a hablar de las enfermedades contagiosas. La mortalidad entre los indígenas se debió principalmente al contagio de ciertas enfermedades que portaban los europeos y que nunca habían sufrido los nativos americanos, y por tanto su sistema inmunológico no tenía anticuerpos para combatirlas. Esta población de esclavos africanos, que llegó más tarde, también portaban otra clase de enfermedades provenientes de África, como la fiebre amarilla, la malaria, etc. Además, normalmente, los barcos de esclavos que llegaban mantenían una higiene muy mala, y llevaron con ellos ratas, garrapatas, piojos, etc. Las ratas se expandieron rápidamente por el continente y llevaron con ellas la peste bubónica, la terrible enfermedad que mató en la Edad Media a más de la mitad de los europeos. Los indios nativos también contagiaron sus propias enfermedades a los invasores y esclavos, tuberculosis, buba, carare, etc. Pero los que más sufrieron la caída demográfica fueron los nativos americanos, que morían al no tener la protección natural necesaria. Esta elevada mortalidad indígena fue una de las causas que permitieron que la conquista fuera tan rápida y facilitó la invasión. En palabras de Jared Diamond, el impacto demográfico a causa de las nuevas enfermedades afectó al 95% de la población. Nos dice así el estudioso. La viruela, el sarampión, la gripe, el tifus, la peste bubónica y otras enfermedades infecciosas endémicas en Europa tuvieron un papel decisivo en las conquistas europeas, al diezmar a muchos pueblos en otros continentes. Por ejemplo, una epidemia de viruela devastó a los aztecas tras el fracaso del primer ataque español en 1520 y mató a Cuitlahua, el emperador azteca que sucedió brevemente a Moctezuma. A lo largo de América, las enfermedades introducidas por los europeos se extendieron de tribu a tribu, mucho antes de la llegada de los propios europeos, matando a un porcentaje estimado del 95% de la población nativa americana existente a la llegada de Colón. Así pues, vamos a pasar a hablar de los cambios en la sociedad indígena. Los invasores españoles reorganizaron el sistema económico de las civilizaciones que habían conquistado, especialmente el de la civilización inca y azteca. La desorganización del sistema económico trajo consigo consecuencias demográficas. Los cultivos se disminuyeron, al igual que la ganadería, lo que provocó hambrunas entre la población. También se desorganizó el sistema social de las familias, provocando un derrumbamiento de los valores tradicionales. En la religión también hubo cambios, cuando los españoles contemplaron las religiones de las tribus y civilizaciones existentes en el territorio americano, las juzgaron como si fueran demoníacas. Desde el punto de vista y el contexto de un hombre europeo del siglo XVI, creyeron que las religiones politeístas, algunas basadas en sacrificios, eran obra del diablo, y que ellos tenían que llevar la religión cristiana a aquellas tierras. El trabajo forzoso de los indígenas vino ligado a las migraciones forzosas y voluntarias que acabamos de mencionar. Estos desplazamientos respondían a diferentes demandas de trabajo, en áreas urbanas o en las haciendas, cuyos dueños solicitaban servicios para trabajar el campo
o ayuda en las casas. Esto recibía el nombre de encomienda de servicio. Fue a mediados del siglo XVI cuando se empezó a llevar a cabo esta práctica, que también resultaba beneficiosa para los evangelizadores, ya que no se tenían que desplazar para predicar. Paralelamente, en algunas regiones de América, sin muchos recursos o atractivas económicamente, se daba el caso de que los indios fueran apresados y convertidos en esclavos. Esto ocurría en las zonas fronterizas, donde había conflictos y estaban en guerra, y normalmente los nativos capturados eran araucanos o chichimecas. También se daba en zonas, como hemos dicho, con pocos recursos, como por ejemplo en algunos lugares de Honduras o en las costas de Nicaragua, que se ha titulado La esclavitud africana en la América colonial. Vamos a hablar en primer lugar sobre la trata de negros. El tráfico de esclavos negros africanos fue iniciado por los árabes en el siglo VII y fue grandemente explotado después de la conquista de América, durante la época del colonialismo europeo. El primer país en comenzar la trata de negros fue Portugal, que convirtió sus colonias africanas, Angola y Guinea, en un lugar donde capturar esclavos. Durante la Edad Media era una práctica que estaba instalada en la península ibérica, aunque no era muy habitual. A mediados del siglo XV, unos 500 esclavos eran introducidos en la península, y esta cifra fue creciendo a medida que pasó el tiempo, y más como consecuencia de las guerras contra los musulmanes. Los portugueses, por su parte, comenzaron la trata de esclavos de forma masiva para cubrir la mano de obra de las inmensas plantaciones azucareras en Brasil. Normalmente el proceso era el siguiente. Algunas tribus se dedicaban a atacar pueblos y aldeas de otras tribus, y luego las vendían a los europeos, polios o asientos. Los asientos eran documentos que otorgaban monopolios comerciales. La corona emitía estos monopolios y uno de los más codiciados era el asiento de negros. Normalmente este tipo de contratos se otorgaban a comerciantes extranjeros, que tenían que pagar a la corona una suma de dinero por cada esclavo introducido en el territorio. Portugal fue el país que monopolizó el comercio durante todo el siglo XVI y la primera mitad del XVII. Después, el monopolio pasó a Holanda. En 1713, con el cambio a la dinastía Borbón, el monopolio pasaría a manos de Inglaterra. Y esto nos lleva a hablar del comercio triangular. Al principio, la esclavitud respondió a un propósito laboral, a la necesidad de repoblar el devastado continente para realizar labores de trabajo. Pero con el tiempo, la esclavitud se convirtió en un negocio muy rentable para algunas personas. Y los monopolios y la entrada controlada de esclavos únicamente por los puertos de Veracruz y Cartagena dio paso al tráfico ilegal de esclavos, en el que participaban varios países europeos. Un ejemplo de esto es el comercio triangular, que consistía en una compraventa de artículos y esclavos en 3 lugares diferentes. Los navíos partían desde Europa, principalmente desde Nantes, Ámsterdam o Liverpool, cargados de paños, adornos, caballos u otras cosas que pudieran intercambiar por esclavos africanos. Una vez lleno el barco, cruzaban el mar hacia América y vendían su cargamento, cargando a su vez productos americanos como azúcar, café, ron o cacao, entre otros, que vendían en Europa. Normalmente, en los viajes en barco, morían una gran cantidad de esclavos. Podemos ver una imagen a continuación de este comercio triangular del que estamos hablando. El mestizaje, es decir, la unión de 2 razas diferentes, se dio muy a menudo en la América colonial. La convivencia y la aculturación de culturas tan diferentes dio lugar a la mezcla de los europeos, indígenas y de los africanos. Tanto así que a principios del siglo XIX un 32% de la población era mestiza. La mezcla de las diferentes razas dio lugar a nuevos nombres para cada una de ellas. De la mezcla de europeo e indígena se originaba el mestizo. De la unión de europeo y africana daba lugar el mulato, y de africano e india el pardo o zambo. Podemos ver un esquema a continuación. Hay que puntualizar que eran los hombres blancos los que se mezclaban con otras razas, y no las mujeres.
y solo los hombres podían mantener relaciones extramatrimoniales. Los mestizos eran considerados españoles solamente si eran criados por el padre, y si eran criados por la madre, eran considerados indios. Las mujeres indígenas se mezclaron tanto con hombres europeos como con los africanos. El concubinato, es decir, la convivencia entre un hombre y una mujer sin estar casados, era normal y estaba socialmente aceptado. En los primeros años de la conquista, el reconocimiento de estos hijos de matrimonios extramatrimoniales era muy común y llegaron a representar buenos puestos en la sociedad. Pero con el tiempo esto cayó en el desprestigio. Tampoco se daba el caso de matrimonios entre hombres europeos y esclavas africanas, aunque sí era habitual entre ellos la práctica de tener relaciones extramatrimoniales con las esclavas domésticas, que se llama el final de la esclavitud. Con la independencia de México se firmó un decreto que abolía la esclavitud en el país. Se llamaba el Decreto contra la Esclavitud, las Gabelas y el Papel Sellado, en 1810, que fue ratificado después con otra serie de decretos más específicos entre 1824 y 1829. Vamos a ver un fragmento de este texto. Don Miguel Hidalgo y Costilla, generalísimo de América. Desde el feliz momento en que la valerosa nación americana tomó las armas para sacudir el pesado yugo que por espacio de 3 siglos la tenía oprimida, uno de sus principales objetos fue exterminar tantas gabelas con que no podía adelantar su fortuna. Mas como en las críticas circunstancias del día no se pueden dictar las providencias adecuadas a aquel fin, por la necesidad de reales que tiene el reino para los costos de la guerra, se entiende por ahora a poner remedio en lo más urgente por las declaraciones siguientes: que todos los dueños de esclavos deberán darles la libertad dentro del término de 10 días, so pena de muerte la que se aplicará por transgresión de este artículo, que cese para lo sucesivo la contribución de tributos respecto de las castas que lo pagaban y toda exacción que a los indios se les exija, que en todos los negocios judiciales, documentos, escrituras y actuaciones se haga uso del papel común, quedando abolido el de sellado, que todo aquel que tenga instrucción en el beneficio de la pólvora pueda labrarla, sin más obligación que la de preferir al gobierno en las ventas para el uso de sus ejércitos, quedando igualmente libres todos los simples que se componen. Desde este momento, muchos países de América continental imitan a México. En algunos países primero se declara la llamada libertad de vientre, es decir, todo niño que naciera de una esclava negra sería libre, y unos años más tarde ya se declara el final de la esclavitud. A continuación vamos a ver un esquema. En Chile, en 1811, se da la libertad de vientre y en 1823 el fin de la esclavitud. En Río de la Plata, en 1813, la libertad de vientre y en 1853 el fin de la esclavitud. En Colombia, 1816, Simón Bolívar da la libertad a todos los esclavos que se alistan para ayudarle y aprueba la libertad de vientre. En 1823 se da el fin del comercio con esclavos y en 1851 todo el fin de la esclavitud. En Venezuela, entre los años 20 y 30, mejora la situación de los esclavos y en 1854 se produce el final de la esclavitud. En Bolivia, en 1826, Paraguay, en 1843, con la libertad de vientre y en 1869 el fin de la esclavitud. En Perú en 1854 y en Ecuador en 1851. Por último, en las Provincias Unidas de Centroamérica en 1824. Y se mantiene cuando se separan los países de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Así pues, con el fin de la esclavitud de nuestro módulo, damos por finalizado el módulo sobre la esclavitud en América Latina. Muchas gracias por escucharnos.